Un cordial saludo a todos los presentes. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, estudiando la carrera de Psicología, llevando el curso de Bases Biológicas del Comportamiento con el docente Paulo Roberto Ramos Cadillo. Los autores son Dávalos Fabricio, Yogya Xiomara, Margarito Giselle, Huerta Norma y Caraguanco Gracie. La filogenia y ontogenia del sistema nervioso se refiere a la evolución y desarrollo del sistema nervioso en diferentes especies, incluyendo el ser humano. A lo largo de la evolución, el sistema nervioso ha ido adquiriendo y desarrollando diferentes estructuras y funciones. En el desarrollo embrionario, el sistema nervioso se forma a partir del ectodermo y se divide en distintas regiones que darán lugar a las diferentes partes del cerebro y la médula espinal. En el caso del ser humano, este proceso comienza en las primeras semanas del desarrollo embrionario y continúa a lo largo de la vida. El estudio de la filogenia y ontogenia del sistema nervioso es importante para comprender cómo se han desarrollado diferentes capacidades cognitivas y conductuales en las distintas especies y cómo se desarrollan estas capacidades en el ser humano. Filogenia. ¿Qué es la filogenia? La filogenia es el estudio de las relaciones evolutivas. Un análisis filogenético no solo nos indica las relaciones evolutivas entre las secuencias o especies, descienden de ancestros comunes, también pueden indicarnos cuáles son las distancias entre ellas. La filogenia ayuda a los científicos a organizar especies u otros grupos de formas que representen nuestro entendimiento de cómo evolucionaron de antepasados comunes. La ondogenia se refiere al proceso del desarrollo individual de un organismo, desde su concepción hasta su madurez. Durante este proceso ocurren diversos cambios y transformaciones en el organismo, incluyendo la diferenciación celular, el crecimiento y la maduración de los órganos, al igual que el de los sistemas del cuerpo. Las características de la ontogenia varían en función de la especie en cuestión, aunque en general se caracteriza por ser un proceso secuencial y predecible, que sigue un patrón determinado desde el inicio hasta el final del desarrollo. Además, algunos aspectos de la ontogenia pueden ser influenciados por factores ambientales o genéticos y pueden estar sujetos a variación individual. La evolución del sistema nervioso humano es parte de la evolución general del sistema nervioso en los vertebrados y los mamíferos. A lo largo de millones de años, los ancestros de los seres humanos han experimentado cambios y adaptaciones en un sistema nervioso para permitir habilidades cognitivas y comportamientos complejos. En términos de estructura, el sistema nervioso humano se compone de diferentes regiones como el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. El cerebro humano es particularmente notable por su tamaño y complejidad. Se divide en diferentes áreas funcionales como la corteza cerebral, el cerebelo y el tronco encefálico. Una característica distintiva del sistema nervioso humano es la expansión y desarrollo de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro y está altamente involucrada en funciones cognitivas superiores, como el pensamiento abstracto, el lenguaje, la memoria, la percepción y el razonamiento. A lo largo de la evolución humana, la corteza cerebral ha aumentado en tamaño y complejidad, lo que ha permitido el desarrollo de habilidades intelectuales avanzadas. Otro aspecto importante de la evolución del sistema nervioso humano es la mayor capacidad para el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Los seres humanos tienen la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, adaptarse a diferentes entornos y emprender nuevas habilidades. Y a lo largo de su vida, esta plasticidad cerebral es el resultado de cambios evolutivos en la estructura y la función del sistema nervioso. Además, la evolución del sistema nervioso humano ha estado estrechamente relacionada con la evolución del comportamiento social.
la capacidad de comunicación compleja, la empatía, la cooperación y otras habilidades sociales han sido moldeadas por cambios en el sistema nervioso a lo largo del tiempo. Estas adaptaciones sociales han sido cruciales para el desarrollo de sociedades humanas y transmisión cultural. En resumen, la evolución del sistema nervioso humano ha sido un proceso gradual que ha llevado a la expansión y complejidad de la corteza cerebral, la mayor capacidad de aprendizaje y plasticidad cerebral y el desarrollo de habilidades cognitivas y comportamientos sociales avanzados. Estos cambios han sido fundamentales en la adaptación y supervivencia de nuestra especie. Durante el desarrollo embrionario, el sistema nervioso se origina a partir de una capa de células llamada endodermo. Este proceso se conoce como neurulación y consta de varias etapas clave, como la inducción del tubo neural. Durante la tercera semana de desarrollo, una parte del endodermo dorsal se engruesa y forma una placa neural. La placa neural se alarga y se hunde, formando una estructura en forma de surco llamada surco neural. Con el tiempo, los bordes del surco neural se elevan y se fusionan, creando un tubo llamado tubo neural. El tubo neural se cerrará en ambos extremos y dará origen al sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. La diferenciación del tubo neural. El tubo neural se divide en 3 vesículas primarias: el prosencéfalo, el mesencéfalo y robencéfalo. Estas vesículas primarias luego se subdividen en 5 vesículas secundarias: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Estas vesículas secundarias darán a lugar diferentes partes del cerebro. El desarrollo del cerebro. A medida que las vesículas cerebrales se desarrollan, comienzan a dar forma a las estructuras cerebrales específicas. El telencéfalo se convierte en los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, mientras que en el mesencéfalo se desarrolla el tronco del encéfalo. El metencéfalo y mielencéfalo se diferencian para formar el cerebro y el bulbo raquídeo respectivamente. La formación de las células nerviosas. Las células madre neurales presentes en el tubo neural se dividen y diferencian para formar las células nerviosas. Estas células nerviosas, también conocidas como neuronas, son las unidades fundamentales del sistema nervioso y se encargan de transmitir señales eléctricas. Desarrollo de la médula espinal. A medida que el tubo neural cierra y desarrolla en el cerebro, también se forma la médula espinal. La médula espinal se extiende desde el tronco del encéfalo y se desarrolla en paralelo con la columna vertebral. A medida que el desarrollo embrionario continúa, el sistema nervioso experimenta más diferenciación y organización, y las células nerviosas se conectan entre sí para formar redes complejas. Este proceso continúa después del nacimiento y durante toda la vida, lo que permite el crecimiento y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. El sistema nervioso es importante porque es el que conecta al ser humano con el medio ambiente y le permite interactuar en él. Además de que el sistema nervioso es el que da la capacidad de movimiento, ya sea involuntarios, como pestañear o respirar o mover la mano, y permite la reacción a todo.